Bueno, muchas gracias. De nuevo, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Díaz, yo soy pediatra especialista en enfermedades infecciosas y agradezco mucho a la Sociedad de Pediatría de Antioquia por esta invitación a participar en esta charla que espero sea muy ilustrativa y de mucha utilidad para todos los que están conectados. El título es Antibióticos orales para infecciones respiratorias en niños, ¿cómo elegir el antibiótico apropiado? Estas son mis conflictos de interés. Esta charla pues fue hecha por mí, eh, es auspiciada por Pfizer, pero toda la evidencia científica fue buscada personalmente y las opiniones y recomendaciones son mías. Esto es lo que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco del uso racional de antibióticos. Luego quiero pues dar un repaso general a lo que es la flora bacteriana normal del tracto respiratorio, que hoy en día sí está tomando mucha fuerza y siendo muy importante a la hora de determinar la etiología de las infecciones respiratorias y cómo interactúan los patógenos a nivel del tracto respiratorio, hablar un poco de cómo funcionan los antibióticos en cuanto a su farmacocinética y farmacodinámica, esto aplicado al tracto respiratorio, y finalmente daremos pues las recomendaciones como tal para las infecciones respiratorias no complicadas que se pueden tratar ambulatoriamente con antibióticos orales. Entonces, primero una historia de la vida real. Personajes son conocidos, pero me reservo los nombres para respetar la identidad de las personas. Esta niña tiene 6 años, no deja dormir y tiene 2 días de rinorrea hialina y tos seca. Tiene una temperatura máxima de 37,9 y ha consultado 2 veces por urgencias y le han dicho que tiene una rinofaringitis viral. Le mandan líquidos orales y acetaminofén. En el examen físico se evidencia eritema en orofaringe sin placas. En las amígdalas no hay un escurrimiento posterior leve, no hay adenopatías y el resto del examen físico es normal. Entonces el médico diagnostica una rinofaringitis viral, le mandan ibuprofeno, suero fisiológico nasal e hidratación oral. Entonces, como es la tercera vez que consulta, pues ya los papás un poco molestos preguntan, bueno, ¿y entonces los antibióticos para cuándo? Y entonces el estimado doctor Negrete se empieza a preguntar, bueno, pero entonces esto es una gripa nomás, qué pesar de los papás que no duermen porque el niño tose por la noche o no duerme bien porque tiene la nariz tapada. Entonces yo creo que mejor curémonos en salud y mandémosle el antibiótico al pelado. Entonces mandémosle el más caro o el que mejor le convenga y que tenga una dosis que sea aceptable para el paciente. Y bueno, entonces todas estas situaciones y todas estas preguntas son lo que hacen que haya tanta duda diagnóstica y que haya tanta prescripción inadecuada de antibióticos en este tipo de infecciones. Muchas veces hay mucha presión por la familia y el temor pues de pronto meterse con una situación pues legal o de dificultades con los padres puede hacer que mandemos un antibiótico de forma incorrecta. Entonces el problema es que el médico se tienta y manda el antibiótico, da la fórmula como debe ser, pero pues no lleva ni 2 días de tratamiento y ya los papás están felices porque ya la niña se mejoró y ya no necesita más antibiótico. Entonces no se lo demos más porque de pronto bajamos las defensas. Acto seguido no solamente no le terminan el tratamiento, perdón, sino que guardan el frasquito para de pronto una próxima gripa. Entonces, simplemente es para ilustrar que el uso inadecuado de antibióticos es la principal causa de resistencia bacteriana en el mundo y que la resistencia bacteriana tiene múltiples consecuencias para la salud humana. Aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad, disminuye la eficacia de antibióticos que utilizamos en humanos al utilizar un antibiótico de forma incorrecta ambulatoriamente, eso eventualmente puede repercutir también en infecciones que deban ser tratadas en el hospital. Obviamente aumenta los costos en salud, aumenta el riesgo de que más personas adquieran este tipo de bacterias resistentes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy en día seguimos mucho las cifras de la pandemia de coronavirus, pero lo que es cierto es que la resistencia bacteriana hoy en día causa casi 1 millón de muertes al año y se estima que para 2050 ocurran más de 10 millones de muertes en el mundo a causa de infecciones por bacterias resistentes. Recordemos brevemente cómo se produce la resistencia a los antibióticos. Entonces yo tengo una situación donde hay una infección o no,
pero en nuestro organismo hay una gran cantidad de gérmenes, algunos de ellos pueden ser resistentes a los medicamentos. Dentro de ese montón de gérmenes hay algunas bacterias que son buenas, otras que son malas y otras que ya tienen unos mecanismos de resistencia. Si yo doy un antibiótico, que en este ejemplo va a ser la penicilina, los antibióticos van a matar las bacterias que causan la enfermedad, entonces eso hace que las bacterias malas disminuyan, pero pues también va a tener un efecto sobre las bacterias buenas y también las va a eliminar. Entonces lo que pasa en esa situación es que las bacterias que son resistentes a ese antibiótico y yo lo estoy dando son las que van a tomar el control, las que van a empezar a crecer y al final lo que va a pasar es que esas bacterias van a predominar en ese nicho y van a ser las que eventualmente causen la infección nuevamente en ese paciente o en otro, porque pues las bacterias van a compartir estos mecanismos y van a ser transferidas a otras personas. En Colombia sabemos que hay tasas altas de infecciones asociadas a la atención en salud. Tenemos alta prevalencia de bacterias que son resistentes a antibióticos de amplio espectro y que producen betalactamasas y carbapenemasas. Esto obviamente en el entorno ambulatorio no es común, pero de nuevo cada vez se ven más situaciones en donde los pacientes con infecciones no complicadas en el ámbito ambulatorio pueden tener este tipo de mecanismos de resistencia. Sabemos también que hay tasas elevadas de Staphylococcus aureus meticilino resistente, que también es una bacteria difícil de tratar porque las opciones por vía oral son más limitadas. Y específicamente lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias, la resistencia a neumococo viene en aumento, como les mostraré ahorita. Entonces siempre es muy importante tratar de contestar esta pregunta. ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Qué es lo que está causando la enfermedad? Y miren que la mayoría de infecciones no complicadas, particularmente respiratorias, son causadas por virus y algunas menos comunes o digamos que en menor número son causadas por bacterias. Por lo tanto, la gran mayoría de las veces los pacientes no van a necesitar antibióticos para las infecciones respiratorias agudas no complicadas. Entonces siempre debemos tratar de contestar esa pregunta y recordemos que los antibióticos pues no son inocuos y una de cada 5 personas que reciben un antibiótico puede tener algún efecto secundario. Lo vemos día a día con los pacientes. Tienen molestias abdominales, se brotan y son incorrectamente catalogados como alérgicos a las penicilinas, les da diarrea. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto siempre lo digo al final de este tipo de conferencias, pero esto es lo quise traer al principio porque me parece muy importante a la hora de analizar lo que vamos a ver en la siguiente parte de la charla. Y es que siempre que vayamos a utilizar un antibiótico debemos tener las respuestas a estas preguntas. Entonces debemos saber quién es el paciente, cuál es su historia, cuáles son sus factores de riesgo, realmente definir si hay una infección bacteriana o no, ya sea que esté confirmada o que por la clínica sea altamente probable. Siempre tratar de recuperar el patógeno y en el ámbito ambulatorio esto es más complicado, digamos que no se hace de rutina, pero sí hay situaciones en donde sería importante tomar muestras para poder definir qué hacer. Dar los antibióticos de acuerdo al síndrome clínico y al sitio afectado. Y esto es porque no todos los antibióticos entran igual o actúan igual en diferentes sitios del organismo. Entonces, de esa forma, elegir el antibiótico según el sitio, tener en cuenta la epidemiología local y aquí es importante tener ciertas nociones de cómo está nuestro neumococo en nuestra comunidad, cómo está nuestro Staphylo aureus, cómo está nuestra E. coli, porque si sabemos eso, podemos saber mejor cómo determinar la terapia empírica. Y siempre desde el principio usarlo de forma racional, diariamente evaluar si el antibiótico es pertinente o no, revisar los cultivos si se tomaron y ajustarlo de acuerdo a las pruebas de susceptibilidad y determinar la duración según el sitio afectado y las complicaciones del paciente. Y como últimas preguntas, entonces mirar cómo ha sido la respuesta. Obviamente si la respuesta no ha sido adecuada, puede ser porque el foco no está controlado, porque no es una dosis correcta o porque hay un germen resistente y siempre monitorizar la terapia, especialmente cuando son terapias de más de una semana de duración. Se sabe que la gran mayoría de las infecciones respiratorias, los tratamientos son cortos y probablemente no van a aparecer efectos secundarios importantes, pero
Si los tratamientos se extienden, siempre esto hay que tenerlo presente. Y en pacientes que tienen comorbilidades, enfermedades crónicas y que toman otros medicamentos, hay que tener esto en cuenta porque algunos medicamentos que utilizamos para infecciones respiratorias pueden tener interacciones medicamentosas. Entonces, pasando a la segunda parte, vamos a hablar de la flora bacteriana normal del tracto respiratorio. Y les muestro esta gráfica que me parece muy bonita, porque básicamente lo que resume es que el tracto respiratorio no es estéril. Tenemos bacterias desde la punta de la boca y la punta de la nariz hasta el último pedazo del pulmón. Hay bacterias. Entonces, esto hace que identificar propiamente las causas que causan estas infecciones sea difícil desde el punto de vista de bacterias. Y esto es lo que conforma el microbioma humano. Y es que nosotros realmente somos más genoma microbiano que humano. Todas estas bacterias que hacen parte de nuestro organismo son un conjunto de más de pues, o millones, trillones de genes de todos estos microorganismos que viven de forma simbiótica con nosotros y que tienen múltiples funciones metabólicas en todos los órganos de la economía, en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal, en los órganos sexuales, en la piel. Entonces, ellos hacen parte de nuestro organismo y siempre hay que tener presente que si utilizamos un antibiótico, estamos afectando también este microbioma. Y ese microbioma se desarrolla desde el nacimiento y está influenciado por múltiples factores, por la forma como se nace, por la forma como alimentamos, si hay hermanitos en la casa, si el niño va a la guardería. Las estaciones pueden cambiar también la flora, la genética, la vacunación, el uso de antibióticos como mencionábamos. Entonces esto hace que finalmente, después de todas estas, digamos que influencias, el microbioma tenga un estado balanceado en donde hay una resistencia a bacterias patogénicas o haya un estado de desbalance en donde haya más promoción o tendencia a la inflamación y susceptibilidad a infecciones. Entonces, les traigo este otro estudio simplemente para mostrar cómo es la dinámica de ese microbioma en el contexto de infecciones respiratorias. Este estudio evaluó niños en diferentes momentos de la vida con estudios virales y bacterianos para buscar cómo estaba colonizada la flora y cómo se cambiaba la dinámica de las bacterias y los virus. Entonces, ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo en un estado de salud respiratoria hay bacterias que colonizan el tracto respiratorio. Ustedes ven nombres ahí familiares como hemófilos, estreptococos, moraxelas, estafilococos. Pero cuando ocurren infecciones respiratorias, ese patrón de colonización cambia de unas bacterias que son tradicionalmente benignas a bacterias más patogénicas. Y nuevamente les resalto aquí los tres nombrecitos que siempre vemos en las infecciones bacterianas: Haemophilus, Streptococcus pneumoniae y Moraxella. Entonces, esto es muy dinámico y esto explica cómo las infecciones respiratorias cambian la flora de los pacientes y estos son determinantes del riesgo que existe de que estos cambios en la microbiota puedan generar síntomas inflamatorios y puedan repercutir en consecuencias a largo plazo, como por ejemplo la sensibilización alérgica y el asma. Entonces, estos son conceptos que hoy en día están muy de moda, en que todas estas incursiones de bacterias patogénicas en los primeros años de vida pueden interferir con el desarrollo de la vía respiratoria y pueden causar problemas crónicos como el asma y también otros trastornos metabólicos. Entonces, después de ese brochazo de lo que es el microbioma, pasemos a hablar un poco de lo que es la farmacocinética y dinámica de los antibióticos, que son conceptos que nosotros en enfermedades infecciosas manejamos mucho y que nos sirven a la hora de determinar los mejores tratamientos. Entonces, cuando queremos elegir un tratamiento con antibióticos, además de las preguntas que contestamos anteriormente, y esto en el ámbito de infecciones no complicadas, hay otras preguntas que tenemos que contestar. Y es, por ejemplo, ¿cuál es la disponibilidad de X o Y medicamento y el costo en nuestro medio? ¿Cuál es la eficacia y efectividad, por ejemplo, de si la persona va a tomar un medicamento genérico
versus una molécula innovadora. La adherencia en cuanto a cómo sabe ese medicamento. Y yo no sé si todos ustedes habrán hecho el ejercicio de probar los antibióticos que les mandan a los pacientes. Hay unos que realmente saben muy maluco y los niños difícilmente se los toman. Y cómo optimizo su uso basado en estos parámetros de PKPD. Entonces, esta gráfica es solo para mostrarles que hay muchos medicamentos que no tienen una bioequivalencia entre las marcas genéricas y las marcas comerciales. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en muchas infecciones no complicadas puede que esto no sea importante, pero muchas veces los pacientes pueden fallar a medicamentos que no sean innovadores. Entonces, a la hora de elegir genéricos, tenemos mucha falta de información en cuanto a la verdadera bioequivalencia de esas moléculas genéricas con los antibióticos innovadores. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Como mencionábamos, la parte de la eficacia con respecto al sabor y al costo es también importante. Y ustedes ven, por ejemplo, en esta gráfica, entonces, ustedes ven cómo hay antibióticos que de los nombres conocidos que siempre utilizamos para tratar infecciones respiratorias bacterianas, en donde antibióticos como por ejemplo la amoxicilina y la amoxicilina clavulanato o las cefalosporinas de primera y segunda generación, pues tienen una eficacia importante en cuanto a las bacterias que queremos tratar, pero cuando las ponemos en esta tabla que es cómo es el sabor, muchos de esos antibióticos se van al fondo de la tabla y es que, pues, digamos que la correlación entre la eficacia, el sabor y el costo es más mala para esos antibióticos. Entonces, de nuevo, ponernos también en los zapatos de esos niños y saber que muchas veces los antibióticos que mandamos no saben adecuadamente y podemos tener problemas de adherencia. También recordar que en las infecciones no estamos hablando de un paciente y un problema, sino que hay un tercer jugador que es el microorganismo. Y ese microorganismo también es importante a la hora de tomar estas decisiones porque cada ángulo de ese triángulo tiene implicaciones importantes a la hora de tomar decisiones. Entonces, finalmente, en lo que tiene que ver con el antibiótico y de cómo interactúa con nosotros y con la bacteria, pues la farmacocinética es saber cómo entra, cómo se distribuye y cómo sale el antibiótico de nuestro cuerpo. Y la farmacodinámica es cómo se relaciona ese antibiótico con el microorganismo, que es finalmente el efecto que yo deseo lograr. Entonces, tener en cuenta estos parámetros después de hacer un diagnóstico apropiado, nos va a llevar con mayor éxito a erradicar la bacteria que yo quiero tratar y eso se va a traducir en una efectividad clínica. Entonces, utilizar estos parámetros en el tratamiento de infecciones no complicadas incluso, o sea, esto lo hacemos mucho en infecciones en el hospital, con tratamientos intravenosos, pero no quiere decir que no se pueda hacer también en infecciones no complicadas, y es pasar de simplemente escoger un antibiótico pues por espectro y dosis, que sería pues una terapia apropiada, a pasar a lo que es una terapia óptima, que es guiada por este tipo de parámetros. Entonces, esta es la curva tradicional de las fases de la farmacocinética, en donde primero el medicamento se absorbe, llega a una concentración pico, y luego esa concentración empieza a caer, en donde el medicamento se distribuye y posteriormente se excreta hasta la próxima dosis del antibiótico, en donde la curva va a ser similar. Entonces, dentro de esta gráfica, pues es importante saber qué es la biodisponibilidad. Recordemos que si el antibiótico se da por vía intravenosa, la biodisponibilidad es del 100%, pero cuando yo utilizo antibióticos orales, tengo que tener en cuenta que no todos los antibióticos se absorben de la misma manera. Entonces, los antibióticos que son más liposolubles se absorben mejor en el tracto gastrointestinal. Y ustedes ven la tabla, en los que están de un color más verde, son antibióticos que se absorben muy bien. Pero también hay que tener en cuenta que absorción baja no necesariamente significa falta de eficacia terapéutica en el sitio de infección. Ahí va a depender del sitio de infección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una infección en tejidos blandos o en la garganta, que no son sitios donde la llegada del antibiótico es difícil,
Probablemente con un antibiótico que se absorbe 50-60% es suficiente. Pero si yo tengo, por ejemplo, una infección en el oído medio o en un hueso o en el sistema nervioso central, pues yo no puedo utilizar un antibiótico que no se absorba bien, porque son sitios donde el antibiótico no va a llegar bien. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. También hay que hablar de la penetración a tejidos, eso era lo que estábamos mencionando. Entonces miren que es muy variable para todos los antibióticos y esta tablita pues muestra diferentes ejemplos en donde la penetración de los antibióticos a los tejidos varía. Entonces eso es importante también a la hora de decidir el antibiótico. También hay que tener en cuenta el espectro antimicrobiano, en donde no hay un solo antibiótico que sirva para todas las bacterias. Entonces esta tablita muestra eso. No hay una forma de que yo escoja un antibiótico que me mate todo. Entonces por eso es importante saber cuál es la etiología que ocurre en diferentes infecciones y cuál es el espectro del medicamento que yo quiero utilizar para poder tener más éxito a la hora de tratar. Entonces, cuando yo pongo en contexto la forma como se distribuye el medicamento en el organismo, cómo se absorbe, cómo se elimina, lo pongo en el contexto de la información de la bacteria, que básicamente es qué tanto medicamento necesito yo para matar la bacteria, es donde aparece un concepto como la concentración inhibitoria mínima, ¿cierto? Entonces, esa relación entre cómo se distribuye el medicamento y cómo se relaciona con la bacteria es lo que llamamos PKPD. Y sabemos que hay antibióticos que dependen de qué tanto tiempo están por encima de la concentración inhibitoria mínima y qué tan alta sea esa concentración por encima de esa MIC para definir el tipo de terapia que yo necesito. Entonces, de nuevo, esto no aplica tanto para el ámbito ambulatorio, pero es importante conocerlos. O sea, estos son parámetros que normalmente no escogemos y no manejamos en infecciones de la comunidad que se tratan en casa, pero es importante conocer esto porque esto nos va a ayudar a determinar mejor los esquemas terapéuticos y la dosificación. Entonces, ya pasando a cómo se tratan las infecciones respiratorias, vamos a recorrer brevemente las infecciones más comunes: otitis, sinusitis, faringoamigdalitis y neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, con respecto a la otitis, sabemos que es la causa de consulta ambulatoria más común en niños enfermos, es la principal razón para prescribir antibióticos ambulatorios y en países desarrollados sabemos que la incidencia está disminuyendo gracias a la vacunación efectiva, la educación de los padres, el entrenamiento en el diagnóstico y el despacho regulado de medicamentos, que son situaciones pues, que muchas veces no se cumplen en nuestro medio. Miren que hasta la mitad de los episodios de otitis media se consideran no bacterianas. Es decir, la mitad de las veces que yo miro a un niño con una otitis, probablemente el paciente no necesite antibióticos. Y si se lo mando, estoy haciendo un uso inadecuado de ese antibiótico. Cuando miramos la microbiología, esto es algo pues que a través de los años no ha cambiado mucho. Siempre hemos hablado que neumococo, hemófilos y moraxella son los gérmenes más comunes causantes de otitis media. También es importante tener en cuenta la resistencia de los antibióticos, esas bacterias. Entonces esto depende mucho de la epidemiología local y ya les vamos a mostrar algunos datos nacionales con respecto a esto, pero particularmente en lo que tiene que ver con Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, es importante tener en cuenta la producción de beta-lactamasas por estas dos bacterias que finalmente van a hacer que la amoxicilina, que como veremos es el tratamiento de elección en este tipo de infecciones, puede ser ineficaz. Estos son datos colombianos viejitos del doctor Hugo Trujillo, pero que de nuevo muestran lo mismo, hemófilos y neumococo como las causas más comunes. Y estos son datos más recientes de hemófilos influenza y neumococo como causa de otitis media en niños colombianos. Aquí para resaltar que, como ustedes veían en la gráfica que les mostraba de Estados Unidos, el 50% de los aislamientos de hemófilos influenza eran resistentes a amoxicilina, pero en este estudio colombiano el 100% de los aislamientos tuvieron beta-lactamasa negativa. Eso hace que, pues, de nuevo, la amoxicilina sea una opción importante. Esta es la distribución de los aislamientos de neumococo en infecciones
invasoras. Nos da pues un brochazo de lo que está ocurriendo a nivel local. Esto es del año 2019, y ustedes ven que serotipos como el 19A y el 3, que están incluidos en PCV13, pero no en PCV10, han dominado los últimos años la epidemiología del neumococo. Y esto lo conocemos muy bien. Cuando utilizamos una vacuna que no tiene todos los serotipos, vamos a eliminar los serotipos que están dentro de la vacuna, pero van a aparecer otros serotipos que van a predominar. Y el problema con serotipo 19A y 3 es la resistencia a los antibióticos. Entonces ustedes ven, por ejemplo, esa barra naranja, que son neumococos resistentes a penicilina y resistentes a macrólidos. Por eso es tan importante la vacunación y realmente tener esto presente. Entonces miren que en 2019 más del 70% de los casos reportados fueron ocasionados por serotipos no incluidos en PCV10. Y en lo que tiene que ver con la sensibilidad a medicamentos, pues ya sabemos que en penicilina como tal, hoy en día seguimos teniendo buenas tasas, pero miren que en años recientes la resistencia a eritromicina y trimethoprim sulfa en menores de 5 años ha sido superior al 35-40%, y en mayores de 5 años ha sido superior al 30%. Estas son cifras muy elevadas que realmente hacen pensar que el uso de este tipo de medicamentos en estas infecciones tiene un alto riesgo de fallo terapéutico. Lo que tiene que ver con hemófilos influenza, con ampicilina y amoxicilina, de nuevo, estos son datos del año pasado y confirma lo que ya les mencionaba, y es que la mayoría de aislamientos de hemófilos influenza en Colombia no son productores de beta-lactamasa, por lo tanto, no sería necesario de forma inicial utilizar un inhibidor de beta-lactamasa para tratar este tipo de infecciones. El diagnóstico es clínico, pero sigue siendo muy difícil, eso lo sabemos todos, porque los síntomas pueden ser inespecíficos, porque hay dificultades al evaluar a los pacientes, porque carecemos de entrenamiento adecuado y hacer la neumatoscopia, que es fundamental a la hora de hacer un diagnóstico correcto. Y siempre visualizar bien la membrana timpánica y observar los hallazgos anormales y los sitios de referencia importantes. A veces nos cuesta, a veces es difícil por la irritabilidad del niño, por la fiebre, porque tienen cerumen en el canal auditivo. Entonces lo ideal es que pudiéramos ver el tímpano de esta forma y poder realmente buscar las alteraciones que claramente me sugieren que hay una otitis media purulenta que es altamente sugestiva de una infección bacteriana. En cuanto a la evidencia sobre el uso de antibióticos en otitis, ¿qué parámetros tienen diferencia y qué no? Entonces realmente los estudios han mostrado que los antibióticos no causan diferencia en el número de niños que mejoran de sus síntomas, en el número de niños con infección recurrente, de pérdida auditiva o perforación timpánica, o en la incidencia de complicaciones como la mastoiditis. Es decir, al que le va a dar la mastoiditis, le da con o sin el antibiótico. ¿Y qué sí ha mostrado diferencia? Los efectos secundarios. Obviamente el que recibe antibióticos tiene mayor probabilidad de tener este tipo de efectos. Y por eso cada vez hay mayor tendencia a tener un tratamiento de observación en los pacientes con otitis. Hay escenarios muy claros. Si tenemos una otitis clasificada como grave y definido como el niño que tiene esa apariencia tóxica, que tiene fiebre muy elevada, que la otalgia es demasiado intensa y de rápida evolución, los pacientes que tienen una otorrea franca o que tienen una otitis bilateral, digamos que estos son escenarios difíciles de discutir y sobre todo en niños pequeños, menores de 2 años, ¿cierto? Pero cuando tenemos situaciones en donde no se presentan estos síntomas de gravedad, donde la otitis no es bilateral y donde el niño no es menor de 2 años, probablemente podamos hablar con esos papás, educarlos, darles signos de alarma y obviamente asegurar que podamos revisar a ese paciente en las siguientes 48 a 72 horas. Y eso nos puede evitar el uso de antibióticos hasta en un 65% de los casos. Y esto es un estudio que comparó
la terapia de antibiótico inmediato versus antibiótico retardado. Y ustedes ven que las diferencias fueron en qué. Pues obviamente que el grupo de antibiótico inmediato usó más antibióticos y por consiguiente tuvo más efectos adversos, pero no hubo diferencias ni en la reducción del dolor, ni en la frecuencia de perforación, ni en las recurrencias, ni en las complicaciones y tampoco en el nivel de satisfacción de los padres. Eso quiere decir que es posible observar a estos niños sin necesidad de darles antibióticos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son virales y se van a resolver solas. Es más, muchas otitis bacterianas podrían también resolverse solas sin necesidad de antibióticos y esto es el caso de, por ejemplo, otitis por moraxella, que no es una bacteria tan virulenta y que en general no causa tanto problema. Cuando ponemos el contexto de farmacodinámica en la otitis, que como les decía, pues no es tan común, pero hay estudios que lo muestran, nos ayudan a determinar, por ejemplo, cuál sería la mejor dosis para dar los medicamentos. Y estos estudios han mostrado que probablemente dar el betalactámico, que es un antibiótico tiempo dependiente, que depende de qué tan frecuente se da la dosis para que la concentración del medicamento esté por encima de la concentración inhibitoria mínima de la bacteria, probablemente sea mejor darlo cada 8 horas que cada 12 horas en el niño con otitis. Veremos que en otras infecciones esto es distinto y por eso es importante aplicar este tipo de conceptos para el tipo de infección que el paciente tiene. Y en ese orden de ideas, pues para las dos bacterias más comunes causantes de otitis, ahí vemos en las dos gráficas cómo de arriba hacia abajo cambia, digamos que la potencia o la efectividad farmacocinética y farmacodinámica de diferentes antibióticos con respecto al tratamiento de estas infecciones. Entonces miren que, por ejemplo, para hemófilos influenza, beta-lactamasa positivo, obvio, los antibióticos que tienen actividad contra beta-lactamasas son mejores, como las cefalosporinas de tercera generación y la amoxicilina clavulanato. Y en neumococo, pues finalmente las aminopenicilinas como la amoxicilina terminan siendo las más efectivas desde el punto de vista KPD. Pues, el tratamiento antibiótico hoy día sigue siendo amoxicilina. Esto sigue aplicando para niños que no la han recibido en los últimos 30 días, que no tienen conjuntivitis purulenta, y esto porque digamos que epidemiológicamente es más común que hemófilos influenza cause otitis con conjuntivitis y por la frecuencia de producción de beta-lactamasas podría ser que la amoxicilina sola falle. De nuevo, recuerden los datos que ya les di sobre producción de beta-lactamasas en hemófilos influenza en nuestro medio. Y obviamente en niños que no son alérgicos a la penicilina, que recordemos que hay muchas situaciones en donde estos niños tienen brotes que son transitorios y que son incorrectamente catalogados como alérgicos a la penicilina, a la amoxicilina, y eso empieza a generar, digamos que el uso de antibióticos que no son los de primera línea y que eventualmente pueden interferir más con la flora del paciente. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, en menores de 2 años, definitivamente son 10 días. Los pocos estudios que han tratado de evaluar terapias más cortas han mostrado que tratamientos de 5 y 7 días a esa edad pueden ser incompletos y pueden asociarse con recurrencia o con fallo terapéutico, pero en los mayores de 2 años definitivamente sí hay datos que muestran que no es necesario tratar por 10 días y que probablemente con 5 a 7 días es suficiente. ¿Cuándo utilizamos el clavulanato o el sulbactam, que son los inhibidores de beta-lactamasa? Entonces, lo ideal sería en el paciente que ya recibió amoxicilina recientemente y en el paciente que tiene antecedente de otitis recurrente, sobre todo si no responde a amoxicilina. Entonces, en estos casos, utilizamos el inhibidor de beta-lactamasa, básicamente pensando que pronto lo que esté afectando al paciente no sea un neumococo, sino un hemófilus o una moraxella. Es importante recalcar que el clavulanato y el sulbactam no tienen ningún efecto en neumococo. La resistencia a neumococo no es mediada por beta-lactamasas, es mediada por cambios en el sitio de acción del antibiótico, que son lo que llamamos las PEPs, o las proteínas unidoras de penicilina. La forma de combatir esta resistencia son dos. Una, aumentando la dosis de amoxicilina, y por esto es que ya por muchos años la dosis de amoxicilina está en 90,
y no en 45 o 50 como era antes. Y la otra forma es recurrir a otro antibiótico diferente, como por ejemplo una cefalosporina de tercera generación. Entonces eso es muy importante. Recordar que el clavulanato y el sulbactam no son para neumococos, sino que son para las otras bacterias que sí producen betalactamasas. Y entonces, en ese caso, ahí están las dosis de amoxicilina clavulanato o de pues, ampicilina sulbactam, que por vía oral, digamos que se puede utilizar la prodroga, que es la sultamicilina, o se puede utilizar la ampicilina sulbactam convencional. La diferencia entre estas dos moléculas es básicamente que al ser una prodroga, la sultamicilina tiene posibilidad de tener mejor biodisponibilidad y menos efectos secundarios a nivel gastrointestinal que la ampicilina sulbactam, que no es prodroga. Y otros antibióticos orales, entonces tenemos las cefalosporinas de segunda y tercera generación, que debemos reservarlas solo para casos de reacciones de hipersensibilidad retardada a penicilinas o intolerancia. Medicamentos como los macrólidos y la clindamicina definitivamente no se recomiendan en todos los escenarios, solamente en pacientes con historia de hipersensibilidad inmediata a los betalactámicos. Y es importante recalcar que ninguno de los dos sirve para Haemophilus influenza o Moraxella catarrhalis. Entonces, esto es súper importante a la hora de elegir estos medicamentos como tratamiento empírico. Lo vemos todos los días. Pacientes con otitis tratados con acitromicina, con eritromicina, y estos medicamentos no van a servir para dos de las tres causas más frecuentes de otitis. Y trimethoprim sulfa definitivamente no es una buena opción como tratamiento empírico por las elevadas tasas de resistencia. Pasando a sinusitis bacteriana, es la infección respiratoria aguda, como pues recordamos que pues la IRA es el principal motivo de consulta en pediatría, y de estas IRAs el 5 al 10% terminan en sinusitis, sobre todo en pacientes que tienen factores predisponentes. Es la quinta causa de prescripción antibiótica en niños, pero de nuevo la mayoría son virales y no requieren tratamiento antibiótico. La etiología no me detengo porque es similar a la de la otitis media, son las mismas bacterias de las que estábamos hablando ahorita en su inmensa mayoría. Obviamente hay otros jugadores que dependen mucho de factores predisponentes. También es importante saber que la etiología cambia con el tiempo. Entonces, normalmente cuando empieza el cuadro respiratorio superior, las infecciones son virales, pero pues estas infecciones virales abren la puerta para que bacterias patogénicas colonicen la vía aérea y lleguen a causar, digamos, que una sobreinfección o una coinfección, que es en donde el paciente puede empezar a manifestar síntomas sugestivos de sinusitis bacteriana. Entonces, todos conocen estos criterios, que son los criterios de sinusitis que están en las guías disponibles, o los criterios de Meltzer, y básicamente con esos criterios se definen tres escenarios: uno de síntomas persistentes, o sea, pacientes que tienen síntomas respiratorios altos que duran más de 10 días. Otro escenario es el de síntomas graves por más de 3 días, y como grave se define fiebre elevada y rinorrea purulenta. Y el otro escenario es el del empeoramiento, que es básicamente un paciente que tiene una primera fase de mejoría y posteriormente, después de 3 o 4 días, empieza a manifestar nuevamente síntomas. Recordemos que el diagnóstico de la sinusitis es clínico, entonces no es necesario hacer ni radiografías ni tomografías para confirmar un diagnóstico de sinusitis. Las imágenes solamente están indicadas en casos de sinusitis crónicas o sinusitis agudas, en donde hay una malformación conocida de la anatomía que puede favorecer complicaciones, o si el niño tiene sospecha de tener complicaciones periorbitarias o del sistema nervioso central. De resto, no es necesario hacer imágenes en estos pacientes. Y en cuanto a las indicaciones de tratamiento antibiótico, entonces está claro que los niños que tienen escenarios, lo que llamamos persistentes o graves, serían pacientes que se beneficiarían del tratamiento. Pacientes que tienen otras infecciones concurrentes, o sea, sinusitis con otitis o con neumonía o con faringitis. Cualquier paciente que tenga una complicación supurativa y o intracraneana, aunque en este escenario lo indicado es no dar tratamiento oral, al menos de forma inicial.
y pacientes que tienen comorbilidades, específicamente pacientes inmunosuprimidos y, como mencionábamos, pacientes que tienen alteraciones anatómicas importantes. Como la etiología es la misma, el tratamiento es el mismo, amoxicilina. La duración, más o menos 10 días para la sinusitis aguda es lo que recomendamos, y hay otra forma de determinarlo, que es dar 7 días desde la mejoría de los síntomas, básicamente desde la caída de la fiebre, que puede tardarse 48 a 72 horas en mejorar. Entonces, más o menos le da a uno ese tiempo de tratamiento. Y de nuevo, cuando utilizamos el clavulanato y el sulbactam, más o menos los mismos escenarios, y son pacientes que tienen riesgo de tener no un neumococo sensible, sino un neumococo, o tener otra bacteria, como por ejemplo un Haemophilus moraxella, pacientes que han sido hospitalizados recientemente, los pacientes que fallaron a la amoxicilina. Entonces aquí de nuevo utilizamos el inhibidor de beta-lactamasa y otros antibióticos orales. Entonces son las mismas situaciones, las cefalosporinas para casos de hipersensibilidad a las aminopenicilinas, la acitromicina y la clindamicina solamente en casos de alergia o intolerancia, y en este contexto aparecen otros medicamentos pues muy, digamos que interesantes, que serían las quinolonas respiratorias, básicamente levofloxacina y moxifloxacina, que en nuestro medio no se utilizan de forma muy rutinaria porque están reservados para el paciente con tuberculosis multiresistente o que tenga intolerancia a los medicamentos de primera línea. Entonces, por lo menos en pediatría, no es tan habitual utilizar estos medicamentos. Sabemos que las quinolonas en niños ya se pueden utilizar de forma segura y eventualmente podrían constituirse en alternativas en pacientes en que los medicamentos que utilizamos tradicionalmente para la sinusitis no los podemos utilizar por X o Y circunstancia. Esto simplemente es para recordar que la sinusitis crónica no necesariamente es bacteriana. Hay muchísimas situaciones que pueden explicar una sinusitis crónica y hay etiologías diferentes desde lo infeccioso. Entonces, en una sinusitis crónica, lo ideal sería tratar de analizar un poco mejor lo que está pasando y eventualmente para definir una terapia antibiótica sería muy importante hablar con el otorrino y mirar qué tan posible es tomar muestras para realmente dar una terapia dirigida. Para hablar de faringoamigdalitis, entonces les muestro estas imágenes que realmente muestran lo difícil que es a veces hacer una diferenciación entre lo que es una faringoamigdalitis estreptocócica, que necesita antibióticos, versus una mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, que no necesita antibióticos. Pueden ser cuadros clínicos absolutamente indistinguibles. De nuevo, la faringoamigdalitis en su inmensa mayoría es viral. Entonces, esto también es importantísimo a la hora de tomar la decisión de mandar antibióticos o no. Entonces, el primer paso es diferenciar qué puede ayudarme desde lo clínico a definir qué paciente necesita un antibiótico y quién no. Entonces, en general, las faringoamigdalitis bacterianas ocurren en niños más grandes, el inicio es más súbito, puede haber ausencia de síntomas catarrales tal cual como aparecen en las infecciones virales, y es más común encontrar las adenopatías dolorosas. Entonces, estos son, pues, digamos que algunos pequeños puntos a tener en cuenta que muchas veces realmente son difíciles de diferenciar. Entonces, finalmente es tratar como de poner todo en contexto y sumar criterios. Entonces, recordar que, por ejemplo, en los menores de 5 años, la biología de Streptococcus pyogenes, que es el principal agente bacteriano causal de faringoamigdalitis bacteriana, no permite que sea invasor. Es posible que los pacientes estén colonizados, pero es poco probable que se infecten por esta bacteria, al menos en la faringe. Entonces, muchas veces vemos niños de 2, 3 años que tienen un cuadro típico de faringoamigdalitis viral, tratados con antibióticos sin necesidad. En estos casos donde es tan complicado, es una de esas infecciones donde, hombre, siempre podemos parar un momento, pensar, tomar una prueba rápida si la tenemos disponible y mandar el cultivo. O sea, no pasa nada si el paciente viene con la amigdalitis y por 1 o 2 días manejamos el dolor y esperamos a realmente verificar si el paciente tiene
una bacteria o no. Y eso nos puede ayudar de nuevo a disminuir el uso de antibióticos de forma innecesaria. El tratamiento, pues ahí está, todos los conocen, esta es la guía de la Sociedad de Infecciones Norteamericana, y pues son los tratamientos que están ampliamente difundidos, la penicilina oral por 10 días, la amoxicilina, miren que en este caso se puede dar una vez al día. ¿Por qué? Porque en este caso, a diferencia del oído medio, el PKPD permite que se pueda dar diariamente y no 2 o 3 veces al día. La penicilina benzatínica, pues que sigue apareciendo como alternativa, pero obviamente en niños somos muy cautos a utilizarlo, pues por obviamente lo que implica poner las inyecciones en estos pacientes y por la posibilidad que sigue siendo rara, pero que puede ocurrir de desarrollar el síndrome de Nicolau, que es todo este fenómeno vasculítico isquémico que puede ocurrir asociado a la aplicación de este medicamento. Y pues las otras opciones son las cefalosporinas, clindamicina, citromicina y otros macrólidos que de nuevo pues hay que considerar las tasas de resistencia local, particularmente para Streptococcus pyogenes, las tasas de resistencia a los macrólidos en algunos puntos puede incluso superar el 20-30%. Finalmente, neumonía adquirida en la comunidad, va a ser mucho más breve. Esto es para mostrarles datos locales. Este fue el estudio que se realizó por varios años por el grupo de la Universidad de Antioquia de neumonía en niños de Medellín. Y ellos hicieron un trabajo muy bonito tratando de identificar por todos los medios posibles la etiología de la neumonía en niños. Les hicieron pruebas de sangre, pruebas nasofaringias, les tomaron esputo inducido, de todo hicieron pruebas por cultivo, pruebas moleculares, y miren la gráfica, la mayoría, o sea, el 70% de los pacientes tenían virus, neumonías virales. Hasta el 30% podían tener bacterias piógenas y entre un 20 y un 30% bacterias atípicas. También entonces se presenta el fenómeno de coinfección o codetección, pero entonces de nuevo miren la importancia de los virus en todas las infecciones respiratorias. Y dentro de las bacterias que encontraron, pues encontraron lo mismo que describe la literatura: neumococo, Haemophilus, Moraxella, Staphyloaureus, que obviamente no sería un jugador en el contexto de una neumonía no complicada, y pues Mycoplasma pneumoniae, que siempre lo hemos buscado y siempre lo hemos encontrado, pero realmente determinar qué tan importante es desde el punto de vista de necesidad de tratamiento es difícil. La gran mayoría de infecciones por Mycoplasma no complicadas podrían resolverse sin tratamiento, y de hecho hoy en día el tratamiento empírico de las infecciones por Mycoplasma es muy cuestionado. Entonces, si nosotros definimos que el paciente requiere tratamiento antibiótico después de hacer la evaluación clínica y los estudios pertinentes, y es un paciente que se va a ir para la casa, entonces traigo esta perla como último estudio que presento porque salió esta semana y confirma lo que ya han mostrado otros estudios observacionales y otros ensayos clínicos controlados que se han hecho en el pasado y en otros países, y es que en niños con neumonía no complicada, 5 días de antibiótico son suficientes, no 7, ni 10, ni 14. En el niño que se va para la casa con un antibiótico por una neumonía no complicada, 5 días son suficientes. Entonces, como conclusiones, la mayoría de las infecciones respiratorias en niños no requieren tratamiento antibiótico, dan espera, se puede analizar, se puede intentar hacer el diagnóstico más preciso por la clínica y las ayudas diagnósticas en los casos en que aplique. Tenemos diversas opciones terapéuticas que sirven desde lo teórico, pero es muy importante tener en cuenta la epidemiología de las infecciones, la penetración de los antibióticos a los diferentes sitios, los perfiles de resistencia, la tolerancia y la palatabilidad. Y finalmente, recordar tratar por el tiempo adecuado, y para nosotros, pues los infectólogos, este es como un nuevo mantra que aplicamos en todas las infecciones, y es que tratar por menos tiempo es mejor. Shorter is better. Y con eso me despido, o termino más bien. Estos son mis datos de contacto y muchas gracias.